Dicen que el amor de una madre es el escudo más fuerte que existe, un instinto primario diseñado por la naturaleza para proteger a la cría de cualquier peligro. Es un hilo invisible sagrado que une a la madre con el hijo antes de nacer. Pero, ¿qué pasa cuando ese hilo se enreda? ¿Qué sucede cuando el refugio más seguro del mundo se convierte, de la noche a la mañana, en una trampa mortal? Normalmente buscamos a los monstruos en la oscuridad, en los callejones vacíos o en bosques lejanos, pero la historia de hoy nos enseña una lección mucho más aterradora. A veces, el monstruo tiene una llave a tu casa. A veces, el monstruo es quien te arropa por las noches y te dice que todo va a estar bien. Hoy, vamos a viajar al corazón de México, a un caso que, aunque pasen las décadas, sigue provocando pesadillas y preguntas sin respuesta. Una historia donde la línea entre la esquizofrenia y la posesión demoníaca se borra por completo. Bienvenidos a El Hilo Invisible. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que pintar el escenario. Estamos en 1989, en la ciudad de Querétaro. En aquella época, Querétaro no era la metrópoli industrial que es hoy. Era una ciudad tranquila, colonial, conservadora, de esas donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo del día y donde los vecinos se conocen por nombre y apellido. Una sociedad donde las apariencias lo eran todo. Si hablamos de apariencias, nadie ganaba a Claudia Mijangos. A sus 33 años, Claudia parecía tener la vida que todos deseaban. Nacida en una familia acomodada de Sinaloa, había sido reina de belleza en su juventud. Era una mujer elegante, dueña de una exclusiva tienda de ropa en el centro. Vivía en la colonia Jardines de la Hacienda, en la casa número 408 de la calle Hacienda de Vejil. Una casa amplia, de clase media alta, protegida por rejas blancas. Claudia era devota, daba clases de catecismo y ética en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 y el pequeño Alfredo de apenas 6. Desde afuera era la estampa de la familia perfecta, pero como siempre decimos, si te acercas lo suficiente a cualquier ventana perfecta, verás las grietas en el vidrio. El matrimonio de Claudia se había derrumbado tiempo atrás. Su esposo, Alfredo Castaños, y ella se habían divorciado, aunque seguían viviendo cerca y manteniendo una tensión constante. En su soledad, Claudia buscó refugio en la iglesia, pero su devoción comenzó a torcerse. Se obsesionó profundamente con el padre Ramón, un sacerdote local. No era una admiración religiosa. Claudia se enamoró, o al menos eso creía su mente fracturada. Cuando la iglesia y el propio padre Ramón pusieron distancia para evitar el escándalo, algo en la mente de Claudia se rompió definitivamente. A finales de 1988, la gente cercana a ella notó el cambio. La ex reina de belleza empezó a descuidar su aspecto. Su mirada, antes vivaz, se volvió vidriosa y perdida. Entonces comenzaron las voces. Claudia le contaba a sus amigas íntimas que escuchaba susurros. A veces decía que eran ángeles, a veces decían que eran demonios que habían caído en Mazatlán y la habían seguido hasta Querétaro. Decía que las voces le daban órdenes. Le decía que el mundo era un lugar sucio, pecaminoso, y que sus hijos, esos 3 pequeños que ella amaba más que nada, estaban en peligro de corromperse. Las voces le susurraban una solución final: libéralos, tienes que liberarlos para que sean puros. El director del colegio donde trabajaba la llamó varias veces a su oficina. Los padres se quejaban de que Claudia decía cosas extrañas en clase, hablaba de visiones, del fin de los tiempos, pero nadie, absolutamente nadie, imaginó que esas palabras se convertirían en hechos. Así, llegamos a la madrugada del 24 de abril de 1989. El aire en la casa 408 estaba estancada. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, Claudia sufrió lo que los psiquiatras llamarían después un brote psicótico agudo.
pero la descripción clínica no alcanza para describir el horror. Claudia despertó. Las voces en su cabeza ya no eran susurros, eran gritos ensordecedores. ¡Hazlo ahora! ¡Sálvalos! Son demonios, no son tus hijos. Fue a la cocina, tomó 3 cuchillos y subió las escaleras. Lo que pasó en las siguientes horas es algo que prefiero no detallar morbosamente, pero que es necesario mencionar para entender el trauma que dejó en la ciudad. No fue rápido, no fue silencioso. El primero fue el pequeño Alfredo, en su cama, luego la niña de 9 años. Pero lo más desgarrador fue la mayor, Claudia María. La investigación forense reveló que la niña despertó, vio a su madre transformada en algo que no reconocía. Dicen los reportes que la niña suplicó, gritó: No, mamá, no lo hagas. Esos gritos rompieron el silencio de la colonia Jardines de la Hacienda. Algunos vecinos dijeron haber escuchado algo, pero pensaron que era la televisión o una pesadilla y volvieron a dormir. Un error con el que muchos tendrán que vivir el resto de sus vidas. Cuando salió el sol, la casa quedó en un silencio sepulcral, un silencio pesado, metálico. A la mañana siguiente, una amiga de Claudia, Verónica, llegó a la casa. Claudia la había llamado momentos antes diciendo cosas incoherentes sobre ángeles caídos y que ya todo había terminado. Verónica entró a la casa y la escena que encontró desafiaba toda lógica humana. Había sangre por todas partes, en las paredes, en el piso, en las escaleras. El olor a hierro era insoportable. La policía de Querétaro llegó minutos después. Eran hombres curtidos, acostumbrados a ver accidentes y peleas, pero varios de ellos vomitaron al entrar a la escena. Uno de los comandantes declaró años después que nunca en toda su carrera había visto tanta violencia concentrada en un hogar. Y en medio de aquel infierno encontraron a Claudia. Estaba dormida. Dormía plácidamente junto a uno de los cuerpos, con la ropa manchada y el cuchillo aún más cerca de su mano. Cuando los paramédicos la despertaron, ocurrió lo más escalofriante de todo el caso. Claudia no recordaba nada. Miró a los policías con confusión genuina, se tocó la ropa manchada y preguntó qué había pasado. Preguntó dónde estaban sus hijos y por qué no habían bajado a desayunar para ir a la escuela. Fue llevada al hospital. Días después, cuando su mente empezó a conectar los cables, o tal vez cuando las voces regresaron, su discurso cambió. Ya no preguntaba por ellos con angustia. Con una calma absoluta, casi mística, dijo: ellos están bien, están en paz. Los ángeles me dijeron que los uniera con Dios. Yo los liberé de este mundo. Claudia Mijangos fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y epilepsias del lóbulo temporal. Se determinó que era inimputable. No podía ser juzgada como una criminal común, porque su mente no estaba en esta realidad. Pasó 30 años recluida en el anexo psiquiátrico del penal de Tepepán, en la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasó con la casa? La casa 408 se convirtió en una leyenda por sí misma. Nadie quiso comprarla, nadie quiso habitarla. Con los años, la propiedad se deterioró y empezaron las historias. Los vecinos reportaban ver a un niño asomado en la ventana del segundo piso, saludando. Otros aseguraban escuchar los gritos de la niña mayor, ¡No, mamá!, repitiéndose en bucle a las 3 de la mañana, como un disco rayado de energía residual. El lugar poco a poco se llenó de curiosos, de gente que iba a hacer rituales de brujería, de jóvenes que saltaban la reja buscando adrenalina. La situación se volvió tan insostenible que el gobierno tuvo que tomar una medida drástica, algo que pocas veces se ve. Levantaron un muro ciego, taparon puertas y ventanas con ladrillos y cemento. Levantaron una barda perimetral enorme para que nadie pudiera ver hacia adentro. Hoy, si vas a Jardines de la Hacienda, verás esa casa. Es una tumba de concreto gris, muda, en medio de una calle llena de vida.
Un monumento al horror que Querétaro prefiere olvidar. En 2019, Claudia Mijangos cumplió su sentencia. Fue liberada. Hoy, es una mujer anciana de casi 70 años que camina libre, probablemente medicada, viviendo en algún lugar bajo el cuidado de familiares lejanos. Este caso me deja pensando en ese hilo invisible del que siempre hablamos. La ciencia nos da una explicación clara: un fallo químico en el cerebro, un desequilibrio de neurotransmisores que provocó alucinaciones. Pero la gente que vivió cerca, los que escucharon los gritos y los que vivieron cómo se transformó esa mujer devota, no pueden dejar de preguntarse: ¿fue solo locura o existe algo ahí afuera, una oscuridad antigua y oportunista que espera el momento para entrar y tomar el control? ¿Eran alucinaciones o Claudia realmente sintonizó una frecuencia que el resto de nosotros tenemos la suerte de no escuchar? Quiero que me seas sincero en los comentarios. Si pasaras hoy por esta casa tapiada en Querétaro, ¿te atreverías a pegar el oído a la pared? ¿O tienes miedo de escuchar, aunque sea por un segundo, lo que Claudia escuchaba? Si esta historia te logró tensar el hilo de tus nervios, demuéstramelo dejando tu like. Y si tienes el valor para seguir mirando a los ojos del abismo, suscríbete al canal y activa la campana. Soy David y recuerden, a veces el peligro no está afuera, a veces vive en nuestra propia mente. Nos vemos en el siguiente hilo.